Me llamo Laura, tengo 28 años y vivo en Málaga, una ciudad que huele a sal, café recién molido y promesas que trae el viento del mar. Siempre pensé que era prudente con los sentimientos, que sabía reconocer a tiempo los límites del corazón. Pero entonces apareció Alejandro, y todo cambió. Lo conocí una tarde cualquiera, en un pequeño café frente al puerto. Yo estaba leyendo, intentando concentrarme entre el murmullo de la gente y el sonido de las olas, cuando escuché una voz masculina pedir lo mismo que yo. Un cortado y un trozo de tarta de almendras, por favor. No levanté la vista de inmediato, pero algo en su tono me hizo sonreír. Unos segundos después, cuando el camarero trajo su pedido, nuestras miradas se cruzaron. Tenía una expresión tranquila, segura, casi nostálgica. Me preguntó si podía sentarse, porque todas las demás mesas estaban ocupadas. No era verdad, pero su sonrisa era demasiado sincera para negarme. Así comenzó una conversación que no debería haber significado nada, y, sin embargo, se sintió como el principio de algo importante. Hablamos de todo, del mar, de los libros, de los lugares a los que soñábamos viajar. Descubrí que era arquitecto, que le gustaba caminar sin rumbo por la ciudad y observar los balcones antiguos. Me contó que cada edificio tenía su historia, y que las fachadas eran como rostros. Algunas mostraban sus cicatrices, otras preferían ocultarlas. Yo escuchaba fascinada. No tanto por lo que decía, sino por cómo lo decía. Tenía esa calma de quien ha vivido mucho, y esa mirada de quien todavía espera algo más. El sol comenzaba a caer cuando nos dimos cuenta de que el café cerraba. Me ofreció acompañarme hasta mi coche. Su presencia era suave, sin intención de impresionar, pero con esa cortesía casi olvidada que te hace sentir vista. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela, como solía hacer cuando necesitaba pensar. Y pensé en él. No sabía si volveríamos a encontrarnos, pero en el fondo lo deseaba. 2 días después, recibí un mensaje. No le había dado mi número, pero el camarero del café, viejo amigo suyo, se lo había pasado. «¿Te apetece una caminata por la playa esta tarde?», decía el texto. Dudé unos segundos, y luego escribí sí. Aquel paseo cambió el ritmo de mi semana. Caminábamos despacio, hablando de todo y de nada. A veces el silencio decía más que las palabras. Cuando el viento me despeinaba el cabello, él reía y decía que me quedaba bien así, libre. No entendía por qué su presencia me resultaba tan familiar, tan natural. Como si lo hubiera esperado sin saberlo. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina secreta. Cafés, paseos, conversaciones largas que terminaban con promesas de volver a vernos. Nunca fue empalagoso, ni insistente. Era simplemente, fácil. Una noche, mientras estábamos frente al mar, me dijo que conmigo sentía paz. Esa palabra me desarmó. No amor, no deseo, sino paz. Algo tan escaso, tan puro, que me estremecí. No buscaba enamorarme. Había cerrado esa puerta hacía tiempo, pero Alejandro la abrió sin tocarla. Y yo, sin darme cuenta, la dejé entreabierta. A veces pienso que las historias más peligrosas no son las que empiezan con promesas, sino con silencios que te hacen sentir segura. Y así, sin darme cuenta, dejé que su presencia se convirtiera en parte de mi vida. Al principio, todo parecía perfecto. Alejandro era atento, sereno, y siempre encontraba la forma de hacerme sonreír. Nuestras conversaciones se habían vuelto más profundas. A veces bastaba una mirada para entendernos. Pero poco a poco, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en aquella historia que yo creía tan limpia. Empezó con detalles mínimos, llamadas que llegaban cada vez más tarde, mensajes que respondía con prisa, excusas que sonaban correctas, pero vacías. Una reunión de trabajo, un amigo que necesita ayuda, te escribo en cuanto llegue a casa. Y aunque sus palabras seguían siendo dulces, algo en su tono había cambiado. Recuerdo una tarde en que lo esperé en el mismo café donde nos conocimos. Él llegó con una sonrisa, pero su mirada parecía cansada, lejana. Le pregunté si todo iba bien, y solo dijo, sí, solo estoy un poco agobiado. Intenté creerle. Quise pensar que era el trabajo, el estrés,
Cualquier cosa menos lo que mi intuición ya susurraba. A veces hablábamos de nuestras familias. Yo le conté de mi madre, de cómo solíamos cocinar juntas los domingos. Pero cuando le pregunté por la suya, siempre cambiaba de tema. Decía que su madre vivía lejos, que casi no la veía. Nunca mencionaba a nadie más. Esa ausencia, ese silencio, comenzó a pesar. Una noche, mientras caminábamos por la playa, mi teléfono sonó. Era mi amiga Clara, la que siempre decía que el corazón no debía confiar tan rápido. Le hablé de Alejandro, de su forma de desaparecer por días. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Laura, ¿segura que estás solo?». Esa frase se me quedó grabada, repitiéndose como una melodía incómoda. Pasaron unos días. Yo intentaba no pensar, seguir como si nada. Hasta que una tarde, al salir del trabajo, decidí dar un paseo por el centro. El aire olía a pan recién hecho, y el cielo empezaba a oscurecer. Y entonces lo vi. Alejandro caminaba por la acera opuesta, riendo. A su lado, una mujer. No era una amiga. No podía serlo. Iban de la mano, con esa naturalidad de quien comparte la vida, los días, los secretos. Me quedé inmóvil. Sentí que el ruido de la calle desaparecía, que todo el mundo se movía menos yo. Él la miró como nunca me había mirado a mí, con ternura tranquila, con costumbre. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo recuerdo el frío en las manos y el temblor en la voz cuando murmuré para mí misma: «Así que eso era». Esa noche, no encendí la vela. No quise pensar ni llorar. Solo me senté frente a la ventana y observé el reflejo de la luna en el mar. El viento golpeaba los cristales, y cada golpe me recordaba algo que no quería aceptar. No le escribí. No le pedí explicaciones. Porque, en el fondo, ya las tenía. Y mientras el mar rugía en la distancia, me pregunté en silencio: ¿qué fue real? ¿Sus palabras, su risa, o solo mi necesidad de creer en algo bonito? A la mañana siguiente, el timbre sonó temprano. No esperaba a nadie, pero en el fondo, supe que era él. Abrí la puerta y allí estaba Alejandro, con el rostro cansado, los ojos enrojecidos, y esa mezcla de culpa y tristeza que solo aparece cuando ya es demasiado tarde. «Laura, déjame explicarte», dijo apenas, con la voz rota. Durante un instante quise gritar, llorar, pedirle todas las razones que había imaginado en esas horas de insomnio. Pero no lo hice. Me limité a mirarlo. A mirar a un hombre que ya no era el mismo, o quizás nunca lo fue. Entró despacio, como si el aire pesara. Me contó la verdad. Tenía esposa, hacía años que su matrimonio estaba roto, pero aún compartían una vida por costumbre, por miedo, por no lastimar a nadie. Su historia sonaba triste, humana incluso. Pero en mi interior, ya no quedaban fuerzas para la compasión. Le escuché en silencio. Cada palabra caía como gotas sobre una herida que ya había empezado a cerrar. «No te pedí perfección», le dije al final, «solo honestidad». Él bajó la mirada. Supongo que entendió que no había nada más que salvar. El sol entraba por la ventana, tiñendo la habitación de un dorado suave. Y en medio de esa luz, sentí algo inesperado: calma. No rencor, no rabia, solo el deseo de dejar atrás lo que no podía quedarse. A veces el amor no llega para quedarse, sino para recordarte quién eres cuando lo pierdes. Le agradecí, no por la mentira, sino por haber despertado algo que creía dormido, mi capacidad de sentir, de volver a mirar el mundo sin miedo. Cuando se fue, cerré la puerta despacio. No lloré. Respiré hondo, tomé mi bolso y salí a la calle. La ciudad ya estaba viva. El sonido de las tazas en las terrazas, el murmullo del mar al fondo, y ese aroma a café y jazmín que siempre me devuelve la esperanza. Caminé sin rumbo, dejando que mis pasos decidieran por mí. Pasé frente al café donde lo conocí. Por un instante dudé si entrar, pero seguí caminando. Algunos capítulos no merecen una última página, solo un punto final digno. Esa noche, encendí de nuevo una vela. La luz temblaba suavemente, como si respirara conmigo. En el silencio, comprendí que no todo lo vivido fue un error. A veces el amor se disfraza de lección, y el dolor de comienzo. Miré por la ventana,
El mar seguía allí, eterno, indiferente, hermoso. Y pensé que quizás, algún día, el destino volvería a cruzarme con alguien. Pero esta vez, no dejaría que el corazón caminara a ciegas. Porque ahora lo sé, los sentimientos verdaderos no se esconden en la sombra. Brillan, aunque duelan. Y mientras la llama de la vela se consumía lentamente, sentí que algo en mí, muy dentro, también se apagaba, pero no por tristeza, sino para dejar espacio a algo nuevo. Al fondo, entre el rumor del mar y el viento, creí escuchar una voz conocida. No supe si era recuerdo o presagio. Solo sonreí, sabiendo que mi historia aún no había terminado. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.